Bien, si les parece, comenzamos. Así, de nuevo, respetamos el tiempo de todos los que se fueron sumando. Me imagino que se seguirá sumando gente a lo largo de la próxima hora en la que Jus nos vaya compartiendo un poco su experiencia. Pero bueno, bienvenidos a todos. Veo ahí varios nombres, varias caras conocidas. Bienvenidos a los que se van sumando. Bienvenidos a todos. Ojalá que esta próxima hora de Jus compartiéndonos todo su experiencia, su conocimiento, les sea muy provechosa a todos los que se suman. Eh, un poco lo que vamos a hablar hoy, el webinar es, como bien dice el título, Licencia Bancaria, el Camino Real de Banco Plata. No sé, Martu, si quieres pasar a la próxima diapositiva. Si quieren, antes de pasar y cederle la palabra a nuestro invitado estrella, un poco contarles quiénes somos nosotros, qué es Complice, por qué en definitiva estamos organizando este tipo de espacios. Nosotros en Complice somos o nos entendemos como la plataforma que permite a las entidades financieras alcanzar la excelencia operativa. Un poco lo que buscamos es de punta a punta solucionar todo lo que es el ciclo de vida de los clientes de entidades financieras con respecto a temas operativos de PLD, ¿no? Desde la parte del alta digital, la originación de estos clientes de estas entidades financieras, ya sean individuos, ya sean empresas, y después toda la parte de la debida diligencia continua con un sistema automatizado de PLD. Hoy ya estamos operando en casi toda América, en México puntualmente, con varios clientes. Uno de nuestros clientes, Plata, con quien hemos estado trabajando este último tiempo. Jus, me imagino que ya contará un poquito, pero nada, un gusto tenerlos aquí. Un poco la idea es poder generar estos espacios de comunidad y de crecimiento también y de aprendizaje en conjunto para poder ir bajando a tierra todo este tema de PLD y de cumplimiento por aquí, por México. Martu, si querés pasar, ahí está. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Nicolás Buchstein, soy Country Manager o Head Regional de Complife aquí en México y tengo la suerte de estar aquí en este webinar con Yusuf Kawachi, Head of Compliance de Banco Plata. Creo que no requiere mucha más introducción, la verdad, un invitado estrella que en lo particular yo también le tengo mucho aprecio, así que Yus, el micrófono y el escenario es tuyo para contarnos un poco de tu experiencia en este proceso de obtención de licencia bancaria. Nico, muchas gracias por esta introducción, también por la invitación, por permitirme este espacio para contar un poquito sobre mi experiencia en este proceso que estoy seguro será interesante para muchos de los que están aquí presentes. No los puedo ver, ya vi también varios nombres conocidos, agradezco a todos por estar aquí y bueno, me voy a arrancar con la charla. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor siéntanse libres de ir aventando cuantas preguntas quieran allá al chat y al final tenemos esta sesión de back and forth. Bueno, dicho eso, pues quiero comenzar por platicar que desde un inicio el plan siempre fue, o sea, siempre fue muy claro. Teníamos claridad hacia dónde queríamos llegar. Construir una institución bancaria que no solo cumpliera con los estándares regulatorios, sino que los convirtiera en una ventaja competitiva. Ustedes habrán visto en el mercado mucho la palabra Platacard y bueno, pasamos de Platacard, que era una SAPI operando como actividad vulnerable, ahora a ser Banco Plata, una institución de banca múltiple. Pero ¿qué implicó este proceso? Y es en donde nos vamos a la siguiente slide. Son dos etapas principalmente. La primera, o sea, es obtener la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple y una vez conseguido ese primer objetivo, la autorización para iniciar operaciones. Les voy a ir dando algunos datos de cada una de estas etapas que me parecen interesantes y quiero compartir con todos ustedes. Entonces, si pasamos a la cronología, por favor, una más. Perfecto. Bueno, lo primero es eh, el equipo, digamos, inicial y todos los founders y los que llegamos a temprana edad a la compañía, arrancamos el proyecto, realmente fue en el 2022 y yo entré particularmente en noviembre del 22, directo con el objetivo de trabajar en los manuales y en el filing que se iba a presentar. Aquí vemos fue febrero de 2023 a la comisión ya presentando el proyecto de Banco Plata, siempre con la intención nuevamente de ser una institución de banca múltiple desde el principio.
¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay otros caminos, ¿no? O sea, no hay un camino definido, pero sí muchos otros en donde te recomiendan ser otro tipo de entidad financiera y de ahí dar el salto a una institución de banca múltiple. Para nosotros eso no fue una opción, siempre quisimos ser una institución de banca múltiple desde el principio y bueno, se presenta la solicitud en febrero y de febrero de 2023 a diciembre de 2024, que son prácticamente 23 meses, fue que este proceso de idas y vueltas con la comisión, en total fueron 9 rondas de comentarios y es Comisión y Banco de México, ¿no? Entonces, tanto uno como el otro te hacen llegar sus comentarios y en este inter, por supuesto, no solamente es un tema documental, sino que también es un tema de reuniones constantes, mucha comunicación con las autoridades para obtener esta primera autorización. Entonces, la autorización la obtenemos en diciembre de 2024 y procedemos con los pasos que indica la ley, que son la publicación de la autorización en el Diario Oficial de la Federación y de ahí también pues el cambio de estatutos sociales, inscribirlo en el registro público de la propiedad y pasamos a la etapa que llamamos, bueno, de inicio de operaciones. Esta etapa tiene 2 visitas. En la práctica se usa que la comisión da una visita de cortesía en donde es tal cual como si fuera la visita oficial, que la oficial es la de inspección especial, pero en esta visita te ayuda a ir corrigiendo temas para que cuando llegue la visita de inspección especial no haya ningún foco rojo que impida que te den la autorización para iniciar operaciones. Es muy interesante particularmente esta etapa porque nosotros teníamos prisa. Siempre hemos tenido prisa de avanzar, crecer, crecer, crecer. Y es una prisa muy sana porque es un crecimiento natural del negocio y la presión comercial, además del reto de todas las áreas regulatorias, incluyendo compliance, por supuesto, pues de estar a la par del crecimiento del negocio con las expectativas de los timelines. Cuando cae del lado de Banco Plata, digamos, por decirlo así, la pelota, nos movíamos rapidísimo. Digamos, un ejemplo muy claro para notificar a la comisión después de que se inscribe en el registro público el inicio de operaciones tenemos 180 días. Nosotros queríamos notificar que inmediatamente, la semana 2. Al final nos esperamos a petición de la misma comisión hasta agosto de 2025 para decirle estamos listos para que vengan a visitarnos, nos auditen y vean que tenemos todos los sistemas up and running para operar como institución de banca múltiple. Pero es muy importante mencionarlo por el reto que conlleva en las áreas regulatorias. A la par, y eso lo vamos a comentar también más adelante, de que ya teníamos un negocio operando y clientes activos. Entonces, sobre las visitas, pues bueno, la primera fue en septiembre de 2025, esta visita de cortesía, duró 3 semanas y después pasamos a la visita de inspección especial que fue noviembre-diciembre. Eh, el plazo entre una visita y otra fue tan corto que se podrán imaginar el poner en orden todas las recomendaciones, las sugerencias de la comisión en ese momento era caótico. O sea, vivimos días y semanas de meses de desvelo, de trabajar fines de semana, pero también es una etapa muy bonita en donde se ve mucho la cohesión del equipo y el trabajo en común. Les voy a dar otros datos muy interesantes también de las visitas en la siguiente slide, pero quiero comentar que, bueno, al final obtenemos ya la autorización, porque termina la visita de inspección especial en diciembre y en febrero de 2026 de este año recibimos la autorización el 17 de febrero. Fue regalo de cumpleaños, digo yo, porque después de trabajar todo este tiempo que saliera la autorización en el día de mi cumpleaños, pues yo lo tomé como una buena señal. Y de ahí iniciamos operaciones el 18 de marzo de 2026 en la cumbre de la convención bancaria que estaba realizándose en Cancún. Entonces todos los tiempos fueron, la verdad es que bastante interesantes y como que muy ad hoc en su momento. En esta etapa, mi función como líder fue crear las condiciones para que cada persona del equipo entendiera no solamente su tarea, sino su impacto. Esto es importante porque cuando tu equipo comprende el propósito estratégico de su trabajo, la ejecución es completamente distinta.
¿no? Quiero pasar a la siguiente slide, por favor. Estos datos son muy interesantes para que se tengan una imagen de la carga de trabajo. Previo a las auditorías, tuvimos 5 meses de planeación. Incluso con nuestros consultores hicimos, así como la visita de cortesía, hicimos una de prueba con nuestros consultores, que fue el mismo ejercicio, con la misma exhaustividad. Entonces ya estábamos en este proceso de, ya se fue la presentación, pero bueno, ya estábamos en este proceso de prepararnos, alinear pues los procesos, los sistemas, los manuales. Fueron 17 equipos involucrados y más de 400 colaboradores, todos enfocados en este proceso de auditoría. En total, esto estoy hablando incluyendo las dos auditorías, la de cortesía y la de inspección especial, 183 sesiones con más de 300 horas de reuniones. Podría decir que yo participé aproximadamente en un 80% de esas reuniones, entonces pues ya se podrán imaginar, era saltar de una reunión a otra, eran rondas de trabajo, jornadas de 12, 14, 15, 16 horas a veces, y bueno, también reconocer que todo el equipo estuvo metido en todo momento, o sea, trabajamos hombro con todos los departamentos, y eso es fundamental porque estamos trabajando con un solo propósito y eso es lo que permite que el negocio y el proyecto salga adelante, ¿no? Fueron 44 oficios formales de requerimientos, pero dentro de cada oficio en total comenzamos con 430 requerimientos iniciales y más de 500 requerimientos adicionales. Estos requerimientos te van llegando día con día durante los procesos de auditoría porque tienes sesiones con las diferentes direcciones que vienen a auditarte este inicio de operaciones y te hacen requerimientos por la tarde. Entonces te llega el requerimiento y tienes 2 días para contestarlos. Entonces estás todos los días con requerimiento tras requerimiento tras requerimiento a la par de llevar cada día la agenda que la misma comisión presenta para estos ejercicios. Fueron 284 manuales y procedimientos. El número sigue creciendo, pero durante ese proceso ese es el dato, ¿no? Interesante también, porque durante todo este proceso de obtención de licencia y de las auditorías, hay autorizaciones secundarias que no son menores y vale mucho la pena resaltar, sobre todo por su complejidad y porque también son indispensables para el modelo del negocio, pues en este caso de Banco Plata, pero cualquier otra entidad se vería sujeta a lo mismo, dependiendo, sobre todo en este caso es un modelo de digital, saben que no tenemos sucursales, de tal suerte que la identificación no presencial de clientes era muy importante, a pesar de contar con embajadores que hacen una identificación presencial, pues este es un segundo canal de adquisición. Entonces, mi equipo y un servidor trabajamos en estas autorizaciones, las primeras dos particularmente de manera directa y las otras apoyando al equipo de Contraloría Interna, Auditoría Interna y Legal. Nuevamente, es un trabajo en conjunto, mucha coordinación. El primero de identificación no presencial de clientes tomó aproximadamente 6 meses, me parece de 6 a 7 meses, y el segundo fue un poquito más largo, como 8 meses, pero les voy a platicar algunos ups and downs de estos procesos. El de identificación no presencial es muy similar en todas las entidades financieras, el mecanismo tecnológico de identificación. Sin embargo, nosotros lo construimos en un flujo que no es de cara al público en general. ¿A qué me refiero? Que en nuestro modelo, para utilizar el flujo de identificación no presencial, tienes que ser primero un cliente, ya sea con una cuenta nivel 2 equivalente en crédito o 3 para débito, y dentro de la aplicación te permitimos realizar una identificación adicional, siendo la identificación no presencial, para que tengas una cuenta sin límites. Entonces, esto fue interesante de explicar a la comisión por el modelo de una identificación primero remota, para una apertura de cuenta 2 o 3, y luego una identificación no presencial completa conforme al 51 bis 6 de la CUP para una cuenta sin límites. La conformación de una base de datos biométricos de clientes también resultaba muy conveniente porque cuando haces estos procesos de verificación, se toma el biométrico facial de los clientes y se va con el Instituto Nacional Electoral a sus registros a confirmar que la persona coincide y, bueno, continúas con el proceso. Pero esta autorización te permite utilizar los biométricos como un segundo factor de autenticación, en este caso categoría 4.
Y si no tienes la base propia, tienes que ir cada vez que utilizas ese factor con el INE, obtener respuesta y regresar. Con esta base, lo que haces es, ya fui una vez, ya confirmé, entonces ya viven mis propias bases y ahora checo contra mis propias bases. Ese fue bastante interesante. Aquí hay otro punto que vale la pena resaltar y es que esta solicitud la presentamos junto con otra en el presencial, en el procedimiento presencial. La CUB indica que se tiene que obtener la huella dactilar de los aplicantes o clientes. Nosotros, por nuestro modelo, cuando acude un embajador con la persona, sí es una identificación presencial que ocurre o sea, la obtención de datos y documentos de manera digital en los teléfonos de los embajadores, que son propiedad de Banco Plata, pero se capturaba el biométrico facial, no la huella dactilar. Entonces, desde un inicio, la intención siempre fue, vamos a obtener o solicitar autorización a la comisión para que nos permita en este proceso utilizar un biométrico facial en lugar de la huella dactilar. Nunca imaginamos que esto fuera a ser un tema de fricción, pues resulta que había un criterio de la comisión en el sentido de que la disposición no permite otro tipo de biométrico, sino solamente huella dactilar. Entonces tuvimos que echarnos para atrás con esa solicitud y fue sentarnos a negociar con la comisión, pues es súper importante. Hoy en día el uso del biométrico facial es incluso más, digamos, efectivo, fiable que el de la huella dactilar, con datos, con números, con artículos, demostrarles, y es algo que también saben porque se reconoce la verificación facial por la misma regulación en el proceso de identificación no presencial. Gracias a eso ya hay una propuesta para reformar la CUP e incluir el uso de cualquier tipo de biométrico en estos procesos. Es interesante mencionarlo porque son las entidades y los organismos que están construyendo nuevos flujos quienes retan a la autoridad y los presionan a nuevos esquemas y nuevas formas de ver la regulación adaptarse. Fue otro tema que nos encontramos durante todo este proceso, el darnos cuenta que la regulación no encajaba al 100% con un modelo de banca digital. Claro, en su mayoría todo es aplicable, pero incluso en temas de reportes regulatorios, hay algunos reportes que tienen campos de sucursales y otros elementos que no se pensaron para un modelo como el nuestro. Pero es bueno porque la industria continúa presionando al regulador para ampliar la regulación, sigue evolucionando junto con nosotros. Entonces, ese es un punto que vale la pena mencionar. Eh, También los comisionistas, la red de comisionistas para recibir pagos y depósitos en efectivo, toma su tiempo ese proceso de autorización, y el de proveedores críticos, que nosotros le llamamos así, no es el término regulatorio, pero hay ciertos proveedores que por sus características y su impacto en la operación, o así como los datos personales de los clientes, requieren una autorización específica de la comisión, y son procesos que toman tiempo, pero además hay que estar muy coordinados con los proveedores para que te den toda la información, para compartir diagramas, flujos de la infraestructura, de la conexión de la red y muchos otros datos que son muy importantes, así como la evaluación de riesgos del comité de riesgos. Eh, es muy importante la coordinación y tener claro desde un inicio estas autorizaciones secundarias a la par de la obtención de la licencia, de que se trate, sea de institución de banca múltiple o de cualquier otro tipo de entidad, porque de no tenerlo bien estructurado podría retrasar el inicio de operaciones, ¿no? En este caso, todo salió en tiempo, pero es importante mencionarlo. Si pasamos, por favor, a la siguiente slide. Miren, este es interesante, porque lo que ya mencionaba al inicio de la sesión, iniciamos operaciones como una entidad comercial que emite tarjetas de crédito y también emitíamos créditos simples al amparo pues, de la LFPORPI, ¿no? Como actividad vulnerable. Entonces estábamos bajo un régimen regulado por digamos, un régimen de prevención de lavado de dinero regulado por ciertas autoridades y pasábamos a otro régimen regulado por otras autoridades. Era un limbo regulatorio, o sea, no hay un camino eh, redactado en la ley de cómo se hace esta transición de una entidad que además arranca con clientes activos. Fueron muchos retos y también fue muy interesante ver cómo se comportaron las autoridades frente a este cambio. Ya en el momento en el que nos dan la licencia bancaria, que se publica el 30 de diciembre del 24,
A partir de ese momento, Profeco ya no quería recibir quejas de los clientes, por ejemplo, porque decía, ya no es de mi jurisdicción. Y el cliente se movía con Conducef y Conducef le decía, no te puedo ayudar porque la institución a la que haces referencia todavía no está en estatus operando. Y hasta que no esté operando, no te puedo recibir. Entonces, quedó un limbo, esto de cara a la experiencia del cliente, ¿no? Pero también muchos otros procesos secundarios que fueron muy interesantes de cómo lo llevo. En ese proceso, bajo este régimen de prevención de lavado de dinero, ¿qué hago como responsable de cumplimiento? ¿Sigo reportando? ¿A qué esquema me ajusto? La realidad es que nosotros siempre tuvimos claro, como ya lo mencionaba, que queríamos ser una institución de banca múltiple. Entonces, nuestros procesos estaban alineados a los estándares amplios que se pide en las disposiciones de carácter general del 115 para los bancos. Pero de todas formas hay que cumplir con los avisos al SAT, con los reportes al SAT, y seguimos con ese esquema hasta el día, o sea, el último día antes de iniciar operaciones. Nunca dejamos de cumplir con las obligaciones de nuestro régimen como actividad vulnerable, a pesar de estar en este proceso ya de inicio de operaciones. Pero sí hubo mucha confusión con las autoridades. Nuestra inscripción en el SAT, el RFC se mantiene siempre igual, pero el nombre ya había cambiado a Banco Plata S.A., institución de banca múltiple. Y por un lado, la comisión estaba de acuerdo con eso, pero Banjico no nos permitía utilizar la nueva denominación social, lo cual fue un tema complejo de cara a proveedores, contratos, y se tuvo que hablar con las autoridades para llegar a un común acuerdo de cómo íbamos a proceder en este espacio. Más de 3.5 millones de clientes activos. Eso también era un reto, porque muchas entidades financieras, cuando obtienen su autorización, no están operando y comienzan a operar y comienzan a captar clientes en el momento en el que arrancan operaciones. Nuestro caso fue distinto, de tal suerte que también había que negociar con la Comisión y con el Banco de México cómo íbamos a hacer esta transición de los clientes para que nunca se interrumpiera el servicio, lo cual fue una de las cosas que podemos hoy aplaudir. En ningún momento interrumpimos el servicio de nuestros clientes, pero también de cara a la integración del expediente de identificación de nuestros clientes, pues cuál iba a ser el criterio, porque la comisión no había supervisado antes la integración de expedientes, pues no le correspondía. Pero ahora, ¿cómo iba a ser y cómo los íbamos, digamos, a equiparar con el esquema de banco y los niveles de cuenta en su caso? Son parte de los retos que nos enfrentamos con este proceso que fue muy particular también para la Comisión y para el Banco de México. Y bueno, las otras autoridades que también entran en juego, porque estaba hablando de Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banjico, pero también hay que considerar los requerimientos del IPAB, los requerimientos de Conducef y todo lo que esto conlleva. Por favor, a la siguiente presentación. Bueno, este punto es para contarles dentro de todo este esquema, pues algunos highlights y aprendizajes que nos hemos llevado de este proceso y que espero que también dé pauta para más preguntas. El primero es el reto de llevar la operación de un negocio activo y en constante crecimiento a la par del proceso de obtención de la licencia bancaria. ¿Por qué digo esto? Porque pues había un grupo de trabajo que estaba liderado por diferentes personas, incluyéndome a mí, cada uno con sus responsabilidades, desde riesgos, legal, regulatorio, PLD y otros, pero todos al mismo tiempo teníamos que operar un negocio que se estaba lanzando. La primera tarjeta al público en general se lanzó en abril de 2023. Entonces, al poco tiempo de haber presentado la solicitud para organizarnos como institución de banca múltiple, lanzamos el producto al mercado. Y esto es un reto porque ya tienes diferentes departamentos interesados, particularmente con compliance, en que les des pauta. Agentes de atención al cliente, de ventas telefónicas, de cobranza y cualquier otro departamento. La forma en la que yo siempre lo explico es que cada frente del negocio es un universo independiente legal, tiene su propio marco regulatorio y a cada uno hay que darle las herramientas para que hagan su trabajo y cumplan sus objetivos a la par de llevar una debida diligencia que cumpla en todo momento con la regulación. Entonces ese es el primer reto. El segundo, el cambio de cultura de la organización.
Y es muy importante esto de cara a todos los que estamos en compliance, porque si bien es cierto que el objetivo siempre fue ser una institución de banca múltiple, pues no podemos quitar o hacernos de la vista gorda en el sentido de que no estábamos operando como institución de banca múltiple y eso al negocio le permitía cierta flexibilidad de cara al producto, de cara al lanzamiento de campañas de marketing y después todas estas políticas que nosotros estábamos trabajando, idas y vueltas con la comisión, cobran vida, se vuelven tangibles y ahora los equipos se tienen que adaptar a estas políticas, a estos procesos, a los diferentes comités regulatorios para el lanzamiento de productos, para servicios, campañas, cualquier otro, llámenlo ustedes, el que sea, realmente tiene un impacto bastante grande la regulación y los comités en el día a día de una entidad financiera. Entonces, es un cambio de cultura. La organización lo tomó muy bien, pero es un proceso y hay que realizar capacitaciones, pláticas, explicar cuáles son los principales cambios de una entidad comercial a una entidad financiera, entre otros. Y eso es lo que mencionaba de políticas vivas. Ya mencionaba lo del negocio que no encaja del todo, el modelo de negocio que no encaja del todo con la regulación actual. Eso es un reto y hay que llevarlo con una comunicación constante y transparente con los reguladores. Esa es otra de las lecciones que yo quisiera compartir. No hay mejor estrategia que llevar una relación cercana con la autoridad y transparente. Son diferentes proyectos, diferentes servicios, productos, clientes y cuantos frentes que ustedes puedan imaginar. Es mejor darle información de más a las autoridades que de menos, porque eso facilita la revisión de las mismas autoridades y cuando hay una relación transparente te pueden ellos dar también el camino, la salida o advertir de los sís y los nos. Es un proceso que se construye con el tiempo, pero sin lugar a dudas una relación de confianza con la autoridad es súper importante. Ya mencionaba que nunca interrumpimos los servicios de nuestros clientes y eso es muy importante, la continuidad del negocio. Hablando de continuidad del negocio, hay un dato súper interesante de la auditoría, sobre todo esto ya fue en la de inspección especial, la auditoría oficial, que le llamamos fall down. Entonces, nosotros tenemos nuestra infraestructura en la nube, donde estamos operando y tenemos respaldos, que está así por precisamente un plan de continuidad del negocio, así como una copia dorada física dentro del territorio nacional. La comisión se mete al detalle, es sorprendente. Tengo que reconocer que las autoridades están más que capacitadas para estos ejercicios. Aprendimos muchísimo de todos los miembros de la comisión que vinieron a nuestras oficinas, porque tienen todo el conocimiento, llevan años haciendo esto y nos sorprendieron para bien del nivel del detalle al que se metieron en la auditoría. En la de inspección especial no lo comenté, pero estuvieron 4 semanas, fue todo un mes de tener a la comisión en nuestras oficinas y de sesiones todos los días, idas y vueltas, pero esto del fall down que quiero comentar es, nos hicieron apagar una región de las que tenemos en la nube para hacer el cambio a la otra región. Fue un ejercicio impresionante con obviamente las áreas técnicas de infraestructura, seguridad de la información, pero fueron ejercicios reales en donde en ese momento apagamos una región y pasamos a la otra región. También por otra, o sea, bajo ese mismo esquema, pero en otro momento se revisó la copia dorada física. Y eso es interesante de mencionar porque fue los sistemas, los datos, las métricas, parecía sala de control con 1,000 personas conectadas al mismo tiempo. Deben saber que nosotros somos una organización que tiene empleados en México y fuera de México que trabajan para nuestra operación en el país. Y bueno, había gente conectada 8 o 10 horas adelante y todos horas estando ahí presentes para este ejercicio que fue bastante interesante. Entonces, mencionar que hasta en esos detalles se mete la comisión para garantizar la continuidad del servicio de cara a todos los ahorradores. Un punto importante que mencionar es que ya mencioné que está Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banjico, IPAF, Conducef. La regulación, el marco jurídico es enorme. Entonces, es bien importante no perder de vista que en los manuales se tiene que hacer referencia a todas las regulaciones y particularmente en este caso, Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banjico. Porque puede estar trabajando, pensemos, en el manual de crédito y tienes muy claras las disposiciones de la CUP,
pero pasas por alto alguna circular. Al final del día, estas dos autoridades son quienes te están supervisando, te van a aprobar y el Banco de México va a dar el visto bueno. Entonces, bien importante no perder de vista todas las regulaciones, tanto de un lado como del otro, y bueno, también las que son aplicables de Conducef y del IPAP en los diferentes procesos. Eh, Esto ha sido una experiencia que ha traído de todo, es decir, han sido altas, bajas, noches de desvelo, el equipo ha crecido impresionante. Quiero mencionar que cuando yo entré éramos 15 empleados y hoy somos, bueno, estábamos en un WeWork y hoy somos ya más de 5,000 empleados. Tenemos al menos 7 hubs en distintos países de América Latina, Europa y Asia. Entonces, el crecimiento en 3 años fue pues, una locura, ¿no? Somos una de las entidades financieras de mayor crecimiento de la historia, probablemente. Entonces, es algo que vale la pena presumir y recalcar con el reto que nos ha conllevado de cara a la regulación y de este proceso. Hoy estamos operando como institución de banca múltiple, tiene sus retos el inicio de operaciones porque a veces pensábamos de, ya, necesito un descanso, ¿no? Después de toda la tormenta y ya vamos a descansar y por supuesto que no, esa no es la historia. El inicio de operaciones, el arranque del banco, tiene su reto y es igual o más pesado, yo creo, que el proceso de obtención de licencia, muchas conexiones nuevas, muchos nuevos procesos, la operación, reportes nuevamente que tiene su reto también, los comités, entre muchas otras cosas. Eh, ¿Cómo medimos el éxito? Yo diría que puede ser desde 3 dimensiones, al menos desde mi perspectiva. Uno fue la obtención de la licencia bancaria, por supuesto, la calidad de los sistemas implementados y la más importante para mí, el nivel de madurez institucional que alcanzó el equipo, porque eso es un trabajo y es uno de los retos de compliance en todas las organizaciones. Hasta aquí, digamos, la reseña del proceso, porque tampoco quiero dar, o sea, no se trata de que sea una, no da el tiempo y no es la intención ser una clase ABC de cómo obtener la licencia bancaria, pero sí quería darles estos datos como interesantes sobre los tiempos, sobre los plazos, sobre los retos y los principales aprendizajes, esperando ahora sí las preguntas para poder tener ahora esta sesión donde atiendo sus inquietudes, sus concerns. Entonces, échamelas, Nico, por favor. No sé con cuál queremos arrancar y de entrada nuevamente Perfecto. darle las gracias por este espacio. Perfecto. Gracias, Jus, por compartirnos toda esta experiencia. Hay varias preguntas, si querés vamos en orden de cómo fueron llegando. La primera es, bueno, de Abigail. En el caso de las tarjetas de crédito que ya tenían emitidas, ¿cuándo se transformaron a banco? ¿Tuvieron que sustituir estas tarjetas o la autoridad les permitió seguir trabajando con ellas hasta que terminara su vigencia y ahí cambiarlas con la denominación del banco? Abigail, gracias por la pregunta y de hecho es muy atinada porque sí fue un tema, uno de esos temas que tuvimos que sentarnos con las autoridades, en este caso con Banjico, para negociar. La intención de Banjico era en un inicio que sustituyéramos los plásticos, pero sustituir los plásticos tiene un impacto enorme, no solamente en costos, en logística, en la operación, pero también un impacto ambiental, porque son muchos plásticos que ya estaban emitidos y que tienen una vigencia pues determinada. Entonces se negoció con las autoridades la autorización para que estas tarjetas continuaran circulando en el mercado. Por supuesto, todas las notificaciones que ustedes vieron en la aplicación de los que eran clientes activos, de ahora somos un banco, estos son los nuevos términos, es parte de recordarles que, bueno, tecnologías difiere, que era la denominación social, dejó de existir como tal y se transformó en institución Banco Plata S.A., institución de banca múltiple. Pero sí fue uno de esos temas de discusión que fueron diferentes backs and forth. Llegamos con datos muy duros del impacto ambiental que esto podía tener y es que es una realidad, pero muy, muy buena pregunta. Al final se logró y por eso las tarjetas que ustedes vean en el mercado con tecnologías difieres siguen siendo válidas. Espectacular. La próxima pregunta es de Patricio Weber, que pregunta, dice en realidad, suena que las necesidades del negocio te convirtieron en un todólogo. ¿Cómo manejabas las responsabilidades de tu puesto específico con las expectativas de atender al negocio entero? Ok, pensemos. Sin lugar a dudas eran muchos los frentes que se tenían que atender en el día a día
y compliance estaba en el ojo del huracán. Entonces, fue un reto, siempre estuvo planificado el crecimiento y estos proyectos. Mi equipo fue creciendo poco a poco. Hoy cuento con 12 profesionales que admiro y que son la base de este departamento. Yo solamente soy la cabeza, la imagen, pero ¿qué pasó en este proceso? Había que delegar. Este proceso que iniciamos y que puedo decir también con mucho orgullo que en muchas maneras es mi bebé, porque estuve desde el inicio trabajándolo, te obliga a soltar. Entonces, en estas autorizaciones quieres ver el punto y coma, que sea súper puntual la respuesta. Cuando comencé a meter a mi equipo en estos procesos de autorización y que me ayudaban con la elaboración de las respuestas y los diferentes documentos que teníamos que ir entregando, al principio puedo decir que los destrozaba, les cambiaba todo por aquí y por allá. Pero conforme fuimos entendiéndonos, mi equipo y un servidor, terminó en una llamada de cámbiala aquí, ajustala acá, quiero que tenga esta directriz, este sentido, con este tono y para adelante. Entonces, es un reto también porque no quieres soltar, quieres mantener el control, pero es necesario para el crecimiento y para lograr el objetivo, aprender a organizarte y a confiar en el equipo. Por eso decía que uno de los principales retos como líder es confiar en el equipo y hacerles entender el impacto de su trabajo. Yo te puedo decir que de todos los que están mi departamento son jóvenes súper inteligentes, pero que además saben que están construyendo algo, o sea, se siente. Cuando tú caminas en las oficinas de plata y particularmente en ese momento, había gente que llegaba externos, proveedores, amigos, cualquier tercero, y decían, es que se siente, o sea, se siente que aquí se está construyendo algo. Y cuando sientes que eres parte de un mismo objetivo en común, el trabajo cambia, es maravilloso y yo he visto un crecimiento increíble en todos dentro de la compañía, pero sí es un reto y sin lugar a dudas hay que adaptarse y hay que aprender a soltar ciertas tareas que antes hacías para poder enfocarte en otras, pero mientras todos están trabajando en el mismo objetivo, funciona. Espectacular. Otra de las preguntas de Citlali Rosas es si en el manual de cumplimiento se mezcló con Banjico o si se crearon dos. El manual de cumplimiento también contempla los diferentes requerimientos de Banjico, entonces es un solo manual. Lo que sí puedo comentar es que durante el proceso de visita, tanto la primera de cortesía como la segunda, se tuvieron que crear muchísimos documentos secundarios. Entonces los pusimos como secundarios del manual de cumplimiento, en donde hacemos referencia a diferentes procesos que van, por decirlo así, un poco más allá de lo que piden las disposiciones del 115, con detalles muy específicos. Una que puedo platicar, que a mí me gusta mucho esa política, es en el manual de cumplimiento, pues por lógica vamos a hablar de los diferentes, bueno, clientes y del expediente de identificación del cliente, ¿no? Pero lo hacíamos conforme a la 115. Y después surgió la necesidad de, oye, pero el expediente de crédito, ¿no? Entonces, ¿estás considerando los requerimientos de expediente de crédito en el manual de cumplimiento o para un producto distinto o llámale, ¿no? El que sea adquirencia, ahora con nuevos proyectos para personas morales o cualquier otro? Entonces, la comisión pidió un documento en donde se explicara la integración del expediente de los clientes en su totalidad, incluyendo las diferentes disposiciones por producto, por tipo de persona. Entonces creamos una política de KYC en donde se explica no solamente el cliente, sino el producto con el diferente nivel de cuenta, si es de crédito, si es de débito o cualquier otro. Entonces quedó muy específico y muy puntual porque se requería, era una necesidad. En el manual de crédito se explica también el expediente, en el manual de captación también se explica el expediente y los diferentes procesos, sea presencial, no presencial. Pero aquí se hizo todo el detalle con cuadros, con incluso colorimetría le pusimos y son documentos que en un principio pues a lo mejor no imaginas y después te das cuenta en la práctica que se tiene que hacer. Otro que puedo comentar es el proceso de identificación no presencial, pues tú tienes estas idas y vueltas con la autoridad y ya teníamos la autorización de aquí está, puedes utilizar este proceso conforme lo aprobado, ¿no? Cualquier cambio lo tendrás que notificar a la comisión, pero la verdad yo pasé por alto en un principio que tenía que hacer un manual de eso. Y cuando llegó la visita dijeron, ¿dónde está el manual del proceso de identificación no presencial? Dije, bueno, pues tú lo conoces, ya me lo autorizaste.
Y todo se traduce en que todo hay que documentarlo. O sea, la clave de estos procesos es documentar absolutamente todo, manuales, políticas, procedimientos. Fue algo que tuvimos que reforzar en algunos puntos, como este que menciono de identificación no presencial. Para algunos será obvio, pero cuando estás trabajando con tantos documentos al mismo tiempo, esos son los detalles finos que a veces se pueden pasar y que te hacen trabajar hasta altas horas de la noche en esos momentos. Espectacular. Ahí invitamos a todos los que están conectados. Si tienen alguna duda, comentario, lo que fuera, ahí en el chat los estamos revisando. Nos quedan unos minutitos. Quedan ahí igual algunas preguntas todavía. Hay dos preguntas, Jus, que son sobre la mora, que dice cómo llevan a cabo la cobranza. Si no revisan el buró de crédito y la morosidad es muy peligroso. Ese es uno de los comentarios. Y después, bueno, cómo evolucionó también el control de mora es otra de las preguntas. Ok, mira, esa no es mi área directamente. Lo que sí puedo comentar es que, por supuesto, para otorgar el crédito y en nuestros modelos de riesgo crediticio, se consulta el buro de crédito, dentro de otros elementos que también pide la regulación. Entonces, no estoy seguro de entender muy bien la pregunta, si quieren replantearla, pero confirmo que sí, siempre se ha revisado, siempre se reporta para el otorgamiento y así como durante la vida del crédito, cumplimiento, mora y cualquier otro, ¿no? Buenísimo. A ellos preguntan también, Alejandro pregunta, dentro del proyecto, ¿utilizaron modelos de inteligencia artificial para apalancarse en algunos procesos? En su caso, ¿la comisión se pronunció al respecto sobre el uso de este tipo de herramientas? Sinceramente, no fue un tema durante la visita sobre el uso de inteligencia artificial. Por supuesto que hemos adoptado inteligencia artificial en diferentes procesos. Iniciamos con su uso, pero de cara a mejorar el producto, métricas, no tanto para frente regulatorio en este caso, porque todo se hizo con mucho detalle, con mucho estudio, cada uno de los manuales se elaboró pues con diferentes grupos de trabajo. Entonces, en otros procesos tecnológicos, podríamos decir que se utilizó la inteligencia artificial, pero como una herramienta de apoyo para la creación del diferente programa, código, producto, no operativa en sí. Entonces, no fue, al menos hasta el momento, un tema que se tuviera que revisar ni platicar con la comisión. Sí tenemos un departamento, porque sigue evaluándose el uso de la inteligencia artificial en diferentes procesos, tanto en prevención de lavado de dinero, que ya tenemos algunos usos, como en temas legales y regulatorios, y de producto, dentro de muchos otros. Ya existe un departamento dentro de Banco Plata que es de inteligencia artificial específicamente, y nos apoyan con la implementación de esta tecnología para mejorar procesos. Pero sí, durante este ejercicio no fue un tema de conversación. Buenísimo. La siguiente pregunta es de Angélica y pregunta, uy, se me perdió, ¿qué retos y De la complejidad tuvo el diseño de la metodología EBR en el banco? La metodología creo que siempre es un tema, ¿no? No existe una manera una única manera de hacerla, por supuesto, siguiendo las guías y los elementos de riesgo, subelementos, pero el cálculo tiene que ser preciso. Sí tuvimos bastantes idas y vueltas en este tema, sobre todo durante el proceso de obtención de la licencia. Ya durante la auditoría fue muchísimo más fácil explicarle al equipo de PLD que nos vino a visitar en la oficina cómo estaba construida y cómo obteníamos los datos de nuestro sistema automatizado para realizar su implementación. Fue un tema bastante interesante. También el justificar el riesgo por producto y lo que es el muy llamado y utilizado criterio experto versus datos reales e información pública. Entonces, fue uno de los retos, yo creo, más grandes en tema de PLD. La metodología de evaluación de riesgos siempre es un tema que se tiene que hacer con detalle y con mucha colaboración entre equipos, porque también en tema de riesgos no puedes dejar de invitar e involucrar, por ejemplo, al comité de riesgos. Entonces, se ayudó con modelos matemáticos, con la justificación por producto, por tipo de cliente, por los diferentes canales, entre otros. Fue muy interesante, creo que a los que estamos en compliance es uno de los temas que más nos gusta, porque nos invita, nos obliga a un análisis riguroso, no solamente de lo que tenemos dentro de la compañía, pero sino de todo lo que está ocurriendo en el entorno nacional e internacional para identificar o tener estos indicadores que se utilizan también para las diferentes métricas y evaluaciones de impacto del producto, así como sus respectivos mitigantes y demás. Entonces,
fue un tema, sí fue un tema bastante observado y que llevó varias sesiones. Espectacular. Hay varias preguntas más. La verdad no creo que lleguemos a revisarlas todas, pero bueno, si quieren podemos ir avanzando con algunas de las que están acá en el chat. Una es que pregunta Eduardo, ¿cuáles fueron los retos con la autoridad, la regulación y el modelo de negocio? Un poco lo contaste, pero tal vez volver a tocar ese tema, volver a resumirlo. No, creo que hay algunos que se pueden mencionar y que son interesantes, porque nosotros siempre, la intención siempre fue ser un banco digital sin sucursales, pero contamos con una amplia red de embajadores. Las personas que van y te entregan la tarjeta de plata son empleados de nosotros, no es una mensajería externa, son empleados y tampoco son un repartidor como tal. Es un ejecutivo de cuenta que llega a tu domicilio y te hace este proceso de identificación del cliente para entregar posteriormente el producto. Entonces, ellos llegan con un dispositivo que es su teléfono móvil. El teléfono móvil es también propiedad de Banco Plata, está completamente monitoreado, tiene muchísimas medidas de seguridad y el proceso de identificación se realiza dentro de una app que se llama App de Embajadores, es una app distinta a la app de Banco Plata que ustedes ven. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque uno de los retos en este proceso es, somos un banco digital, pero cuando conocemos a nuestro cliente lo queremos ver de frente. Y esto de cara a fraude y prevención de lavado de dinero es invaluable. Este modelo que por su composición nosotros al inicio llamábamos erróneamente híbrido, pues causó mucho ruido dentro de la comisión porque nos decían, es que en las disposiciones de prevención de lavado de dinero para bancos no existen modelos híbridos. Entonces, dime por favor si tu proceso con los embajadores es presencial o no presencial. Entonces, tuvimos que cambiar la retórica para explicar que es un proceso 100% presencial. Sin embargo, los embajadores están obteniendo datos y documentos en una plataforma digital, ¿no? Que es la aplicación, porque ahí se toma el frente, vuelta de la INE, selfie, se muestran términos y condiciones, se firma el contrato. Ya cuando se explicó este modelo, pues resultó bastante atractivo, porque cuando hablas de una entidad digital, que sí, somos un banco digital, pero que tengo presencia física y que yo veo a mis clientes, mi primera línea de defensa, y que además está súper hecho, porque llevan los embajadores el paso a paso de ahora pídele al cliente esto, muchas cosas lo ve el cliente porque se le tiene que mostrar, pero también hay una etapa en donde las notas de la entrevista que solicitan las disposiciones del 115, creamos diferentes preguntas. ¿Te sientes seguro en la ubicación? ¿La persona está acompañada o se encuentra sola? Parece que están ejerciendo presión. ¿Se ve como en estado de estupefacientes? Diferentes preguntas de seguridad y también un campo abierto para dejar notas de la entrevista. Eso fue bastante bien recibido por la comisión, pero ya que se aclaró el modelo, porque al principio palabra, a lo mejor mal utilizada, híbrida, pues causó confusión. Entonces, eso por dar un ejemplo, hubieron muchos otros retos, porque nuevamente el modelo digital pues es distinto en su approach en muchísimas cosas. Ya veía otras preguntas aquí de alerta y sucursales. Entonces, se tiene que adaptar hasta para temas con la UNE y muchos otros frentes. Espectacular, Jus. Ahí, si querés, última pregunta antes de darle cierre, justo siguiendo un poco sobre esta misma línea de, bueno, cómo fue todo lo que fue el pasaje a banco con el cliente digital y la banca digital y tal. Me gusta esta pregunta que dejó Adrián, que es si hubo fricciones con el cambio regulatorio en cuanto a los expedientes de clientes al pedirles más información al momento de tener la licencia bancaria. Comenta que ha escuchado casos recientes, no particularmente de plata, donde se congelaron tarjetas o cuentas por expandir el expediente. Así que no sé esa experiencia, si quieras contar un poco cómo fue. Nuevamente, eso lo teníamos previsto, o sea, se planeó con mucho tiempo, porque sí, había que negociar, como ya lo mencionaba antes en la presentación, con la comisión, pues cómo iba a ser esta transición de cara a los expedientes de los clientes, porque pasa de un régimen supervisado por una autoridad a otra autoridad que no ha visto, no te ha auditado, no, o sea, dice, qué bueno que me dices que lo estás cumpliendo, te creo que lo vienes haciendo como banco desde tiempo atrás, pero a mí no me consta. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que hicimos fueron, pues, clasificaciones de los clientes por tipo de cliente. Nosotros estábamos operando con puras personas físicas de nacionalidad mexicana y extranjeros con permiso de residencia temporal o permanente.
que caen dentro del mismo grupo, pero sí en datos y documentos, pues hay ciertos cambios. Entonces, se les presentó el esquema de, mira, de este grupo, esto es lo que nos piden en LFPORPI y esto es lo que se pide de cara al régimen ya de banco. Entonces, los equiparo, tengo la misma información, tengo la misma identificación, vamos a pasarlos de este lado y la mayoría se quedaron con una cuenta, digamos, sujeta a límites regulatorios por los niveles de cuenta 2 o 3. Hablo de 2 o 3 porque cuando son, en el caso de créditos, con un límite de crédito máximo de los 3,000 UDIs, y en el caso de depósito, pues depósitos nivel 3 que son hasta 10,000 UDIs por mes. Entonces, se hizo este flujo para que los clientes de repente vieron una notificación que decía, hola, somos Banco Plata y ahora estos son nuestros términos, esto es nuestro contrato, y dentro de la aplicación veían que su cuenta tenía restricciones. Decía, tu cuenta tiene restricciones. Realiza una identificación adicional de identidad para liberar tu cuenta de restricciones. Y esa verificación adicional de identidad es lo que conocemos como identificación no presencial. Muchos, la mayoría de los clientes, pasaron por ese proceso y es la mejor manera de volver a actualizar el expediente ya con el criterio y bajo la regulación autorizada por CNBB y conservarlo bajo este nuevo esquema. Entonces, realmente no tuvimos mayor fricción cuando las cuentas se liberaron de estas restricciones, pues cambió. Lo que sí es que pues, tenía que negociarse. Fue algo que se tuvo que hablar con la autoridad y funcionó bastante bien. Bueno, Jus, No sé si, espectacular. no sé Creo a que ti. no nos da el tiempo para otra Ujú. pregunta. Ahí, nada, agradecerte enormemente por compartirnos todas estas experiencias, todo este conocimiento. A mí en lo particular, como dije al comienzo, tuve la suerte de conocerte y de conocer a Plata a lo largo de todo este proceso y nada, desde Complice también acompañar ahí con algunos temas de cumplimiento. Así que la verdad, un orgullo ver lo mucho que están creciendo y lo bien que les está yendo, realmente una felicidad enorme. Eh, Ahí en pantalla ven dos códigos QR, uno, bueno, para conectar conmigo, pero lo importante para poder conectar con Jus. Me imagino ahí que deben tener dudas, consultas, comentarios adicionales. Ahí, Jus, me imagino todos invitados a conectar contigo y a escribirte, pero eh, nada, un poco la intención es poder seguir esta conversación más allá del webinar. Esto quizás es como la punta del iceberg, pero ahí cualquier tipo de comentario o comunicación que quieran hacer, invitados a hacerla. Y bueno, aprovecho también para invitarlos la semana próxima que tenemos una product demo abierta y gratuita para mostrar un poco cómo funciona nuestro sistema automatizado que tenemos en Complify potenciado con algunos temas de inteligencia artificial que bueno, nada, también invitados todos a sumarse a ese espacio. No sé, Jus, si quieras dar algún comentario final antes de cerrar. Solamente confirmar lo que mencionas, que siéntanse libres de escribirme. Me encanta platicar con colegas de la industria. Si podemos resolver dudas o, no sé, profundizar en cualquier punto que ustedes deseen, me va a dar mucho gusto escucharlos. Gracias a todos por sumarse, por escucharme, por permitirme compartir con ustedes esta experiencia. Y nuevamente a Nico y todo el equipo de Complif, Martu, que estuvo detrás de esto, por la invitación. Que tengan muy linda tarde. Muchas gracias, Jus. Hasta luego. Y gracias a todos por sumarse.